Amigos, muy buenos días, feliz sabadito. Los saluda su amiga y servidora Ofelia Villatoro. Acompañándome esta mañana el abogado Daniel Rodríguez. Buenos días, Daniel. Buenos días, Ofelia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo sigues? Lindísimo. Casi curado. ¿Casi recuperado completamente? No, me falta unos meses, pero ya no ando cojeando tanto. Muy bien. Pues, ¿fue bastante rápida entonces la recuperación o Sí. como ¿verdad? esperaban? Sí, más o menos, ¿verdad? Así es que todavía traigo el pie un poco hinchado, pero con el tiempo y un poco de ejercicio se resuelven las cosas. Muy bien, pues nos da gusto que ya estés mejor, que te sientas mejor y estés aquí esta mañana acompañándonos. Daniel, usamos este programa para educar, ¿verdad? Así Para es. educar al público, para traer lo que está corriente, lo que estamos viviendo como comunidad. Y ese es uno de los principales objetivos de este programa, ¿verdad? Que tú nos traes esta información. Hoy día nos traes algo que tiene que ver con tu profesión, con algo que tú haces, que muchas veces el público no entendemos el proceso y nos encontramos en estas situaciones y nadie nos explica o nadie se toma el tiempo. Es muy raro que un abogado o alguien se tome el tiempo de sentarte a explicar todo eso. Entonces, eso nos vienes a hacer esta mañana, ¿verdad? Dinos de qué vamos a hablar. Y precisamente lo que queremos platicar hoy, el tema es juicios. ¿Qué es un juicio? ¿A cuáles son los casos civiles que se llevan a un juicio? ¿Qué frecuentemente se llevan? ¿El trabajo que se llevan? ¿Cuál es la razón por cual un caso civil llega a un juicio? Así es que empezamos primero. Un caso civil por lo regular tiene que ver con una persona que fue lesionada, ya sea en un choque, un choque automovilístico, ya sea en el trabajo, ya sea en una tienda, ya sea por medio de un hospital, un médico que le cortó mal, cosas así, ¿verdad? Así es que se va a hacer una demanda. La persona que pone la demanda es la persona lesionada, que es el demandante, y el acusado de negligencia, que es por una falta de cuidado, es el demandado. La gran mayoría de los casos se resuelven en una manera, por medio de un acuerdo. En inglés se dice settlement, para que llegan a un acuerdo las dos partes del caso, el demandante y el demandado. Se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? El demandado va a pagar cierta cantidad de dinero al demandante y de ahí él va a retirar la demanda. Y eso dices que eso sucede en la mayoría de los casos. Sí, cuando digo la mayoría, los abogados por lo regular, 99% de los casos se terminan por medio de un acuerdo. Es bastante el porcentaje, ¿no? Sí, ¿verdad? Y la otra manera de resolver un caso civil es que llevar el caso presentar el caso enfrente de un jurado. Ya sabemos que un jurado son 12 personas de la comunidad que hacen el papel de un abogado, un papel del juez. Del juez. Ellos deciden básicamente dos preguntas. Y el juez está allí, pero el juez hace el papel de arbitrador. Hay dos partes. Un arbitrador sabemos que es una persona neutral, ¿verdad? Sí. Okay. Así es que el demandante, por medio de su abogado, y el demandado, por medio de su abogado, y el jurado está escuchando. Y ellos deciden quién gana. Y para decidir quién gana, hay más o menos dos preguntas que se les presenta y la evidencia para comprobar si así fue o no fue. La primera pregunta ¿es responsable el demandado? ¿Le causó las heridas, las pérdidas al demandante? Es cierto, te pasaste del alto. Tú eres el dueño de la tienda y limpiaste el piso, trapeaste el piso y no lo secaste, no pusiste un letrero, salió la persona, pisó, se cayó. O sea, la primera pregunta tiene que ver con negligencia, Sí. con si fue negligente o no fue negligente Sí. la persona. ¿Y negligente qué quiere decir? Quiere decir que aquella persona violó una regla de comportamiento de seguridad. Se pasó de un alto. La ley del tránsito dice que tienes que parar en alto y esperar que el tráfico pase antes. Las reglas que tienen que ver con cuándo se trapea, cuándo se limpia un piso, cosas así. Cada caso es diferente. Las reglas que tienen que ver con un médico, cuando le examina a aquella persona, que se presenta en la sala de emergencia, que si trae el apéndice que se le reventó, cosas así.
tiene que ver con violación de una regla de comportamiento que tiene que ver con seguridad. Ok, ¿Ok? muy bien. Así que es la primera pregunta. El demandado, ¿es culpable? ¿Y el jurado es el que toma esta decisión? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y de ahí, suponiendo que dicen, sí, el demandado es responsable, él fue negligente. ¿Cuál es la segunda pregunta que se tiene que resolver? Si es cierto que él lastimó a esta persona, ¿cuáles son los daños? ¿Verdad? ¿Qué es el valor? Porque en nuestra sociedad ya no hacemos, tú le quitaste la niña a esta persona, el demandado, tú atropellaste a la niña de esta pareja y la mataste. Ahora, por la forma de justicia es que te vamos a quitar tu hija a ti y la vamos a matar. No, eso ya no sucede. Claro. Ahora el sistema de justicia dice, tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. La justicia es monetaria, ¿verdad? En este caso. ¿Verdad? Así es que el jurado tiene que decidir qué valor tiene esta pierna quebrada, qué valor tiene el niño que le mataste. Que falleció. Y cosas así, ¿verdad? Así es que son las dos preguntas. Así es que los casos se resuelven por medio de un acuerdo o se lleva a un juicio. A un juicio. ¿Verdad? ¿Y cómo se decide si el caso se lleva a un juicio o no? Muy buena pregunta. Porque típicamente lo que sucede es el abogado del demandante, de la persona lesionada, primero tiene una plática con el cliente y se ponen de acuerdo cuál es la cantidad que van a pedir al fin del caso. No al principio, pero al fin. Y de ahí se le presenta la cantidad al abogado del demandado. Dice, pensamos nosotros que este caso tiene este valor. Queremos que nos pagues. Y aquel abogado dice, típicamente ese abogado trabaja por una aseguranza. Así es. Y la aseguranza es la que decide, no él. La aseguranza es el que decide. Y dicen, ¿sabes qué? Tú estás pidiendo $100,000. Te ofrecemos 25,000. Esta persona empieza 100,000, esa persona, la oferta son 25,000. ¿Cuál es la cantidad justa? ¿Es 90? O sea, no 30. nomás porque pides 100,000 vas a obtener $100,000. Así es, ¿verdad? Empiezan las negociaciones, ¿no? Empiezan negociaciones. Así es que al fin dicen, ¿sabes qué? Dice el abogado que te representa al demandante, a la persona lesionada. ¿Sabes qué? Pensamos que este caso tiene valor de 75,000. Daniel, vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos nos vas a explicar un poquito más cómo se suceden las negociaciones, quién tiene que estar de acuerdo, quién no. Amigos, no se vayan que continuamos con más. Amigos, gracias por continuar con nosotros. En este tema de hoy tenemos al abogado Daniel Rodríguez y él nos está explicando un poquito de los casos civiles y cómo se llega a una resolución, ¿verdad? Entonces, en el primer episodio nos platicaste, Daniel, que hay dos posibilidades de cómo resolver un caso y uno es por un mutuo acuerdo de las personas involucradas, ya sea llegan al acuerdo de la cantidad y nos quedamos en cómo se llega a esa cantidad. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Sí, vamos suponiendo que el abogado dice, ¿sabes qué? Yo pienso que el caso tiene valor de $75,000, le dice al cliente, y el cliente está de acuerdo. El abogado, el papel del abogado es explicarle al cliente por qué piensa él, por qué opina él que el valor del caso es 75,000. Claro. Pero la parte contraria dice, ¿sabes qué? No nos movemos, son 25,000. Es la oferta, no te vamos a ofrecer más. Tómala o déjala. ¿Verdad? Y la gran desgracia, la gran lástima, es que la gran mayoría de los abogados en los casos civiles no llevan los casos a un juicio. ¿Por qué no? En vez de llevar el caso a un juicio, ellos aceptan la cantidad que está ofreciendo. Porque yo no tengo, o sea, como cliente, yo no tengo que aceptar lo que me están ofreciendo. No. Así es que el problema es esto, es que la gran mayoría de los abogados no llevan los casos a un juicio. Ponen anuncios en la televisión, anuncios en radio, yo hago 10,000 casos. Sí, hace 10,000 casos, pero todos los casos los termina, Los resuelve por una cantidad pequeña. Porque la aseguranza, el lado contrario, sabe que el abogado
no lleva los casos del juicio y sabe que pronto o tarde, temprano o tarde, va a aceptar la cantidad. Y es importante que mencionas eso porque en las aseguranzas, las aseguradoras, que son varias, ellos tienen sus informaciones de quién es quién, ¿verdad? Sí. Ese abogado no le creas nada, no te va a llevar a juicio, va a resolver tarde o que temprano, no subas. Sí, así es. Entonces ellos tienen un récord, ¿verdad? De cuáles abogados más vale que les pongas atención o a los abogados que no. Sí, ¿verdad? Así es que ellos saben que la gran mayoría de los abogados no van a llevar el caso a un juicio. ¿Por qué no? En primer lugar, la gran mayoría de los abogados, francamente, es feo decir, pero es la verdad, no tienen manera de comunicarse. No tienen estilo, no tienen manera de conectar con los miembros del jurado. Les da pena, les da vergüenza, no saben cómo ponerse de pie y exponer la historia, el cuento verdadero del cliente. De lo que pasó. Y yo pienso que, francamente, llevar un caso a juicio, Daniel, y eso es lo que quiero que nos expliques, toma mucho tiempo y mucho trabajo. Pero queremos terminar el primer punto. El primer punto es que la gran mayoría de los abogados no tienen el talento, el estilo, el valor de ponerse de pie y hacer el caso. El segundo es que se lleva mucho trabajo. El abogado dice, ¿sabes qué? Tengo 10,000 casos y no voy a poder trabajar los 10,000 casos. No. Pues los resuelvo casi todos, ¿verdad? Así es que sí, valor, trabajo y no nos vamos a olvidar dinero. Me refiero a ¿cuál dinero? Dinero para pagarle a los expertos que se necesitan para utilizar, para comprobar el caso. El médico, ¿cuánto cobra el médico? El médico dice, ¿sabes qué? No me voy a presentar en la corte si no me mandas un cheque por $15,000 por un día. ¿Y si de veras cobran esas cantidades? Así es, ¿verdad? No todos, hay algunos que cobran 5,000, otros 7,000, otros 10,000. Pero puede llegar a esta... Pero yo he pagado hasta $25,000 por un experto que venga. Ahora, ¿vale la pena en todos los casos? No. Es en el caso que yo pienso tiene valor de millones de dólares. Y eso es lo que te iba a decir, eso llega a criterio del abogado que está llevando el caso a juicio. Tú tienes que llevar un criterio porque si vas a gastar, el caso vale $100,000 y estás gastando $50,000, no... Así es, ¿verdad? Así es que el abogado tiene que hacer el papel, tomar su mejor juicio y decidir, ¿sabes qué? Este conviene en este caso, pero no en este caso. Así es. Este experto lo voy a utilizar en este caso, pero no en este. En este caso voy a utilizar otro experto, médico, ingeniero, que cobra mucho menos, pero no tiene el talento que pero cobra mucho menos. Pero la cantidad del caso y el caso lo amerita, ¿verdad? Tiene que ameritar que uses a este experto o a este. Entonces, todas esas decisiones tienes que saber tú lo que estás haciendo. ¿Verdad? Así es que esas son las 3 razones por cual la gran mayoría de los abogados tienen 20, 30, 40, 50 años de experiencia de ser abogado y les pregunta a uno, ¿sabes qué? ¿Cuántos juicios has tenido? Pues yo tengo 40 años de ser abogado y tengo 30 años de ser abogado y he tenido casos. No, pero la pregunta, señor o señora, ¿cuántos juicios ha tenido? ¿Cuántos casos ha llevado a juicio? Pues esto no es muy importante. No, te estoy preguntando, por favor, ¿cuántos juicios? Y la gran mayoría de los abogados aquí en esta comunidad, por ejemplo, que es igual en Los Ángeles, Fresno, San Diego, los abogados de casos civiles tienen 20, 30, 40 años de experiencia y les preguntan, ¿cuántos casos han llevado a un juicio? 10. ¿Cuántos? 10. ¿Cuántos? 10. 20. En 40 años, quiere decir que un juicio, al promedio, uno cada 2, 3 años. Y yo he visto eso, Daniel, bastante en nuestra profesión y no solamente no llevan el caso a juicio, sino cuando lo llegan a llevar, tienen que traer a alguien más. Sí, me llaman a mí. Sí. que les va a ayudar a poner el juicio. Digo, les voy a decir francamente, de ahí lo que sucede es el abogado ese me paga a mí los honorarios que él iba a cobrar, me los pasa a mí, no todos, pero una parte. Una porción. Una porción y todo con el cliente se da cuenta. Se le explica todo al cliente y en escrito y se le explica al cliente que no va a tener que pagar doble. Es de la primera
porcentaje que le iba a pagar al abogado, al primero, de él, de los honorarios de él, se le va a pagar al segundo abogado que va a hacer el juicio, que actualmente va a hacer el juicio, que por lo regular soy yo. Sí, ¿verdad? o sea, te hablan y dicen, ¿sabes qué? Este caso no lo pude resolver Sí. y necesito que me ayudes. Sí, y la cosa es que muchas veces los abogados aceptan una cantidad que es menos de lo que deben. ¿Por qué? Ya les expliqué por qué. No tienen el talento, no tienen el valor, no tienen la experiencia, no quieren hacer el trabajo y no tienen el dinero, los recursos para Así es. financiar el caso. Porque no se le va a llamar al cliente, oiga, señor cliente, tengo que gastar 20,000 en ese experto, 10,000 en aquella deposición, 15,000 aquí, y llegó la cuenta $100,000 para llevar el caso, me manda un cheque de 100,000. Entonces, vamos a hablar un poquito al regresar de comerciales, Daniel. ¿Quién paga todo esto, verdad? ¿Quién hace estas decisiones? ¿Qué pasa cuando el caso no se resuelve, verdad? ¿Qué pasa y cuál es el proceso del juicio y cuánto trabajo toma el juicio? Amigos, no se vaya, que vamos a continuar con más. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Este es el último episodio de este programa y estamos hablando de los casos civiles, cómo se resuelven, qué toma para resolver, porque muchas veces como cliente no entendemos el proceso, ¿verdad? Entonces, tomamos la palabra del abogado, de la persona que estamos confiando que está haciendo un buen trabajo por nosotros. Y muchas veces nos dicen, no, tu caso vale tanto y esta oferta la tenemos que tomar. Entonces, es importante, yo pienso, que como cliente, como investigar e informarnos, ¿verdad? ¿Cuánta experiencia tiene el abogado? Y precisamente de eso nos estabas hablando hace rato, Daniel. Nos dijiste que no muchos abogados llevan casos a juicios. Ahora mi pregunta, hay que ser justos, mi pregunta es, ¿cuántos años de experiencia tienes tú? 38 años de experiencia. Y sé que parece que tengo solamente 21 años de edad, ¿verdad? No pasas de los 21, no pasas de los 21. ¿Y cuántos, si se puede, cuántos casos has llevado tú a juicio? Como unos 150. Bastante. Bastante. Y me pregunto yo, ¿por qué es que yo llevo casos al... no sé, tal vez, no es que no me ponga nervioso, no es que me dé un poco de temor, pero la vida no se puede vivir con temor. Así es. Oh, no voy a hacer esto por esto. No, uno se tiene que decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer la lucha. Y yo francamente, no sé, me da poco de pena, pero yo me pongo de pie y empiezo. Y a lo que haces, ¿verdad? a lo que vas. Y el papel mío, el trabajo mío, es de comunicarme con el jurado. Ellos son los que van a votar. Así es. Es de conectarme yo con ellos, ¿verdad? De llegarles al alma. Llegarles para que ellos piensen y sientan, vayan a sentir, ¿sabes qué? La cosa justa en este caso es de votar al favor del cliente lesionado. Sí, porque sabemos que el trabajo del abogado y de la aseguradora es ahorrar dinero, ¿verdad? Siempre Sí. te van a querer proponer menos de lo que el caso vale. Entonces, el trabajo del abogado es pelear, precisamente pelear para obtener la mayor recuperación. Entonces, cuando no se puede llegar a un acuerdo, cuando tú dices este caso vale 1,000,000 y ellos están queriendo ofrecer $100,000, hay una diferencia enorme. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pero antes de eso, y eso es muy buena pregunta, pero queremos platicar un poco de este punto. ¿Por qué nos debe importar a nosotros, especialmente los latinos, si tenemos un abogado que tiene un récord de llevar casos a un juicio? ¿Por qué nos debe importar? ¿Qué significado tiene que este abogado tenga un récord, una historia de bastantes juicios y este no tiene? ¿Por qué nos debe importar? Por esto. Especialmente los latinos. Las aseguranzas, ellos piensan, ¿sabes qué? Esta mujer, esta pareja, es una pareja latina, que uno de nuestros asegurados atropelló al niño y le mató al niño de 10 años. Y acá hay una pareja anglosajón, que otro de nuestros asegurados atropelló al niño y les mató al niño de 10 años. Y ellos piensan, ¿sabes qué? Le vamos a pagar más dinero a este anglosajón, a esta pareja, que a los latinos, porque los latinos no hablan inglés, los abogados
no les va a hacer buen trabajo. Así es que, y el abogado no lleva los casos a un juicio. Y yo pienso que piensan muchas veces que nos vamos a conformar, ¿verdad? Sí. Cualquier baba que les ofrecemos, cualquier cosa. lo va a aceptar. Y yo pienso que otra cosa, Daniel, por eso es importante ir con alguien que nos responda a nuestras preguntas, que hable nuestro idioma, que entienda nuestra cultura. Yo pienso que todo eso es importante. No nomás que oigan un anuncio en la televisión y porque salgan en la televisión todo el tiempo quiere decir que son buenos. Así es que, y la aseguranza dice, ¿sabes qué? Este abogado acá, esta pareja anglosajón, tiene dinero, recursos para pagar a todos los expertos y llevar el caso a un juicio. Y este abogado... lo que te iba a preguntar, ¿quién paga eso, Daniel? Sí, al principio el abogado paga. Cuando el caso se termina, se gana el caso, se le paga al abogado los honorarios y los gastos que se hicieron. Así es. El trato por lo regular, el acuerdo por lo regular entre el abogado y el cliente es, si no se gana el caso, no tiene que pagar los gastos. Entonces, eso sale de tu bolsa. Si tú no ganas el caso, tú pierdes ese dinero. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que el abogado tiene que tener confianza en él mismo. Así es. Y saber, voy a invertir, no voy a gastar, voy a invertir este dinero, voy a invertir $100,000 en este caso, $200,000. Pero el caso se va a ganar por $5 millones. Vale la pena de hacer, ¿verdad? Así es que el abogado debe tener los recursos, porque las aseguranzas, el lado contrario, ellos han estudiado, ellos saben, tienen los datos, tienen la historia de todos los abogados y saben a cuáles son más valientes y a cuáles son más... Y ellos también tienen los recursos, ¿verdad? Sí, ellos tienen recursos. Así es que por eso a nosotros nos debe importar si el abogado que uno va a seleccionar es un abogado que tenga los recursos, que tenga el talento y que tenga el valor. Sí, lo que te voy a decir, que no tengan miedo de insistirles, de pelearles y no vayan a aceptar cualquier cosa nomás por resolver el caso. Sí, ¿verdad? Y hay veces que el cliente me dice, señor Rodríguez, digo, te están ofreciendo... Tuve un caso en Los Ángeles, por ejemplo. Un abogado de Los Ángeles me llamó. Un abogado muy famoso en Los Ángeles que sale mucho en Univisión. Me llamó que tenía un caso. Y él es un abogado que sale mucho en la televisión, pero no hace mucho los casos de juicio. No va a juicio. Y cuando tiene un juicio difícil, me llama. Te habla. Pero, y Daniel, es importante saber, o sea, no nomás local te hablan, sino has tenido casos que los haces en otros estados también, que te hablan de otros estados también. Así es que les platico de este caso. Me llama y yo era contra una compañía de electricidad, una empresa grande. Demandamos, porque la mujer, el esposo de ella había fallecido cuando cayó un alambre. El señor no estaba arreglado, no tenía papeles indocumentados. Ella no hablaba inglés. El caso fue bastante, como él murió, fue bastante feo. Murió enfrente de ella. Ay, Dios mío. Así que yo pensaba que ese caso tenía valor de unos $25 millones. Cuando nos ofrecieron 3, al principio, la cliente, yo quiero el dinero. Digo, no, espérese. Nos llevamos 2 años de negociar y yo quería los 25. La cliente ya que no quería. Hoy quiero ya terminar el caso. Nos terminamos por $17.5 millones. Daniel, tenemos un poquito menos de un minutito. ¿Con qué nos quieres dejar este día? Que un juicio, hay algunos casos en cual uno debe llevar el caso a un juicio porque nos conviene y es muy importante tener el abogado que tenga el talento, el valor y la experiencia. Y yo pienso que es importante ir con un abogado que le puedas tener confianza, porque por ejemplo en este caso que nos estás diciendo, esa señora quería resolver en 3 millones y yo sé que le obtuviste muchísimo más, entonces ella tuvo que tener esa confianza en ti. Así es. Entonces eso es importante, amigos, por favor, tengan cuidado, analicen, estudien y infórmense antes de hacer cualquier decisión. Gracias por continuar con nosotros. Hasta luego.